Bienvenidos a Conversaciones Maestras, un espacio entre colegas para fomentar diálogos a través de la educación. Hoy tenemos al profe Gama, a Antonio León Gama, un profe que se ha interesado de manera fundamental en escudriñar los silencios de la escuela. En este momento trabaja como educador en la Universidad del Bosque y su experiencia con escuelas nos permite poder explorar toda una conversación acerca de aquellos lugares que a pesar de que en la escuela pareciera que no existieran, porque están en el ruido de los recreos, en las conversaciones infinitas de las clases, en la algarabía, existen grandes y profundos silencios que son como el hito, el lugarcito secreto que hoy vamos a entrar a conversar. Bienvenido, Antonio, profe Gama, a nuestro espacio de conversaciones maestras. Bueno, muchas gracias Marisol por la invitación, Sandra, Julián, que también nos acompañan. Para mí es un gusto, es un total placer estar aquí acompañándonos y compartiendo un poco de lo que ha sido precisamente ese trasegar, ese estar en el lugar del silencio y estar en el lugar de la escucha, que también es importante reconocerse desde esos escenarios, ¿no? Tal cual como tú lo has tocado. Entonces, pues, dichoso porque les he escuchado y ahora, pues, bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vas a contar esos secretos. Yo siento que el silencio trae mucha información. Es un lugar que nos remite a abrir muchas puertas de pronto secretas. Entonces me gustaría, profe Gama, que tú nos contaras cómo llegaste a pensar que en la escuela, que era el lugar de mayor algarabía, uno vive al pie de una escuela o está dentro de una escuela, lo único que siente es algarabía. ¿Cómo Sí. tú de pronto entras a pensar que sí, aquí hay un espacio de silencio? Bueno, esto hace parte de todo, pues, lo que ha sido una trayectoria de vida más que de formación. Quizás con la formación, con todo ese aparataje conceptual y todo lo que uno va estudiando a lo largo de la vida con estos intereses, va como aclarando un poco para ponerle nombres, para ponerle rótulos o darles un lugar dentro de lo que ha sido una pregunta que tiene más un sentido existencial o de producción de sentido. ¿Cómo surgen? Surgen haciendo memoria desde muy chico con la posibilidad o la imposibilidad que tenía de hablar de mí, o de hablar de la familia, o de hablar de las cosas que me pasaban. Eh, por lo general en la escuela, la visión está puesta en el niño sobre el cómo te fue en cuanto a la clase, cómo te fue en cuanto a lo que aprendiste, lo que hiciste, lo que no hiciste, pero en pocas veces en cuanto al cómo te sentiste. Y pues debo decirlo que en mi caso, por mi situación también muy, muy personal, el hecho de preguntarme por mi propia existencia, por mi sentido de existencia y por ese tratar de comprender qué hago aquí, surgió desde muy chiquitito, por una situación que ya después podremos profundizar. Y luego eso se fue tejiendo a lo largo del tiempo. Cuando ya yo empiezo como a escudriñar un poco sobre qué querer hacer en la vida, yo me dije, yo quiero ser profesor, quiero estar con las personas. No tenía claro por qué ni para qué, pero lo que me interesaba era la acción. Y cuando empecé mis primeras exploraciones sobre esto, para mí era fascinante sentarme a escuchar. Entonces, habían personas que me decían, no, pero es que usted mejor puede ser psicólogo porque pues esos son los que se dedican a escuchar a la gente. Y decían, no, porque es que no es solo la psicología, no es solo el escuchar por escuchar, sino el querer hacer algo con eso, algo más grande. Pues en ese entonces, muy jovencito, 15, 16 años, pues poca visión uno tiene sobre lo que puede llegar a hacer más adelante con eso. Ahí apareció mi psicoorientadora y fue la que me orientó un poco sobre ese campo. Y ya llegando a la universidad, en contacto con el mundo como tal de la educación, me redescubrí allí. Y en ese redescubrirse fue el entrar en contacto con los niños, con los jóvenes, con los profes
con los directores y saber que siempre hay algo que decir porque hay muchísimo silencio, como tú lo decías, en medio de tanto bullicio que parece que todo ese bullicio nos ensordece. Y eso ha sido una cuestión ahí resonante y continua a lo largo de la vida, pues de lo que llevo hasta ahora en esta vida. Y Esa así sería como... oportunidad que te da la escuela es interesante porque tú empiezas a mirar que en un lugar como lo he repetido varias veces, pero es en un lugar muy sonoro hay silencio. ¿Qué tipo de silencio es el que tú empiezas a identificar una vez que decides que es en el contexto de la escuela donde tú consideras que debes actuar? Tipos de silencio. El tipo de silencio que para mí más estaba presente es el no poder hablar de los afectos, como el que hay un asunto de veto que hay alrededor de la vida afectiva, de lo que yo considero que es mi sentir, del cómo siento, del cómo me vinculo al otro o a la otra, en ese tipo de relación, desde el más chiquito hasta el más grande. O sea, tan así que hay también como una presunción de peligro, como que tú no te puedes relacionar con el otro mucho porque puedes perder tu objetividad. Entonces, ese es un escenario, el de como esa parte de afectiva de lo relacional. Y muy cercano a esto, creo que es directamente proporcional, es el del riesgo, la ruptura del vínculo. Entonces, también está el escenario de la ruptura, que vendría siendo el duelo. En todos sus sentidos y en todas sus vías posibles, la ausencia de pensar sobre la vida y sobre la muerte, sobre el hecho del que yo como estudiante, como encuentro un silencio porque partió mi ser querido o mi mascota y nadie me escucha y nadie me entiende. O cuando tenía una relación afectiva, se rompió, o la separación de mis papás se rompió y no sé qué hacer. O como maestro, como maestra, ¿qué hago cuando un niño me llega con esa situación? Una niña me llega con esa situación y digo, no sé, no sé. Ahora, bueno, no tengo que tener la fórmula, ¿no? Que eso es clarísimo para solucionarle el tema a todos. Pero sí es un Claro. lugar, Sí, es dos como, lugares. como un lugar que se le, que se le carga más al maestro, porque el maestro ya tiene sus preocupaciones de cómo dar sus contenidos, cómo construir ese sujeto desde el conocimiento, y se le viene este peso de reconocer que aquí hay un niño y que hay unas relaciones que están dolientes, que están construyéndose, que se están resolviendo en el día a día. Es como si el maestro tuviera que ampliar su mirada. ¿Cómo piensas que es para él semejante peso que se le viene encima? Cuando decimos, bueno, entonces escuchemos que él no, este silencio. Y cuando le abrimos la puerta a ese escenario, creo que nos encontramos es con la vida misma. Entonces, esos asuntos que puede llegar uno a decir, es que es una carga más, no sé qué hacer, no tienes por qué saberlo. O sea, eso es lo que yo he entendido. Es muy, quizás de escuelas psicológicas que dicen esto, no tienes que saberlo todo para controlarlo todo, sino más bien como que tú también tienes unos recursos vitales. Claro, nosotros también nos preguntamos, bueno, ¿y en qué momento a mí me escucharon, por ejemplo? O sea, yo no he hablado, yo no he dicho las cosas que pienso ni que siento de mi propia vida escolar. Pues sin duda alguna hay que abrir el espacio. Y eso es lo que yo me he encontrado en casi todos los escenarios en los que estoy. Y es como que entro con esa bandera del, vamos a escucharnos. Pues eso implica que yo en principio haga silencio y te escucho, te presto atención, porque es que nuestra tarea como docentes se ha puesto mucho acá, en el hablar y poco acá. Creo, la mayoría nos suele pasar. Tan así que salimos de la escuela y queremos es descansar nuestra garganta. Entonces dispongámonos ese tiempo también a la escucha, que el otro hable, pero nos cuesta un montón. Bueno, eso es lo que yo he notado.
en el trasegar y con mis Y colegas. tú nos conversabas que quizás los maestros parecieran insensibles, que parecieran, no estoy afirmando, sino estoy haciendo la hipótesis, parecieran insensibles, porque escuchar implica no solo escuchar al otro, sino escucharse a sí mismo, como lo acabas de decir. ¿Tú qué planteas frente a eso? Hay que hacerlo. Más que un deber ser o un asunto categórico, sí considero que hay que tener la posibilidad de abrir el canal de la audición. Yo lo veo como eso, es como si nosotros tuviéramos una especie de flujo energético entre lo que ingresa y lo que sale. Entonces, es permitirle a nuestros oídos ser receptores, aceptar un poco más de lo que también queremos decir. Y eso muchas veces nos puede llevar a una relación interna, ¿no? Tú lo dices, es un enfrentarse consigo mismo, sin duda alguna. También es entonces hacernos responsables de lo que a mí me implica escuchar. Yo lo veo de esa manera, en la que hay un lugar en el que yo me hago presente para el otro, pero no me hago presente para el otro desde el hablar solamente, sino desde el estar ahí, desde el escuchar. Y eso mismo, pues yo también se lo puedo pedir al otro, con mi colega o con mis estudiantes incluso. Yo esto lo he trabajado con chicos de adolescentes y ha sido una cuestión también muy interesante. Es decirles, yo los escucho y ahora ustedes también me escuchan. Pero ¿cómo te sales del juicio? Porque podríamos caer en Ah, el juicio. claro, creo que ahí la cuestión es, sí, de pronto no tanto el juicio del yo qué haría, que es como, o el tú debes hacer esto, que es un lugar muy del maestro. Los maestros estamos casi que hechos para eso. Deberías hacer esas cosas. Eh, es más como el empezar a entrenarse también a sí mismo sobre el yo qué haría en esa situación, no el tú qué harías, sino si yo me pongo en ese lugar, yo me voy con mi propia voz. Esto quizás se ha trabajado mucho más en los círculos de duelo y bueno, todas estas cosas que es en donde se suele hablar como en esos tonos. Pues quizás es traer un poco de eso acá. No es hacer un asunto terapéutico, como lo decíamos hace un momento. No se trata de hacer terapia, ni autoterapia. Se trata es de que abramos el canal de comunicación. La comunicación es bidireccional, no unidireccional. Y en esa posibilidad yo también tengo un espacio para asumir mi propio ejercicio. Y el juicio, si estamos, digamos, en un escenario más colectivo, abierto, en varias personas hablando, compartiéndonos, pues que se vuelvan consignas. El hecho del cómo llegamos a unos acuerdos antes de, porque es que no estamos acostumbrados a esto. O sea, vamos a un salón de clase y le decimos a los profes del área de español, vamos a hablar, se lo van hablando todo el tiempo, vamos a escucharnos. ¿Sobre qué nos vamos a escuchar? ¿Cómo nos vamos a escuchar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cuáles son nuestras consignas? Las construimos y las ponemos en función. Aparece un asunto de apoyo, de necesidad de apoyo mucho más profundo y profesional, pues buscamos el apoyo. Es eso, es como hacernos Y conscientes de las posibilidades que ¿cómo tenemos. es eso de las consignas? Danos como, metámonos en el lugar de la escucha, metámonos ya en el contexto donde estamos construyendo una relación, donde no solamente estamos, digamos, aconsejando, sino que estamos escuchando. Y tú dices maravillosamente unas consignas. ¿De qué se trata eso? ¿Y qué espacio se abre? Y cuéntanos cuál ha sido como tu experiencia en ese espacio donde se hacen las consignas, donde hay como un nuevo lugar. Bien, voy a contarte una de las primeras experiencias que tuve y después una ya un poquito más madura. Entonces, en las primeras experiencias que yo tuve, muy incipiente en esto, muy con esa pulsión de quiero hacer estas cosas, apareció un primer escenario y fue, bueno, pues aquí lo que hablamos o lo que vamos a buscar en este espacio es que hablemos de lo que nos pasa en nuestra cotidianidad. Vamos a dedicarnos, profes, con colegas de colegio, eh, 20 minutos, media hora, porque salíamos con un estrés horrible. No vamos a cargar a nuestros familiares con esto, que era lo que estaba pasando.
sino vamos a tomarnos 20 minutos, 5 o 7 maestros, los que quisiéramos estar, y vamos a hablar de lo que nos pasó en el día. Cada uno, cada una tenía aproximadamente 2, 3 minutos para soltar. O sea, eso era como vamos a abrir la llave y suéltalo todo. Lo hacíamos con un cafecito y todo. La consigna era, quien tiene la voz, la tiene para decir todo lo que quiera. Todo lo que le salga, lo que le salga, lo que le salga. Cero grabar, cero emitir juicios, solamente vamos a escuchar y vamos a ver qué pasa con nosotros cuando escuchamos al otro. Quizás lo que el otro está diciendo, a mí también me pasó, pero no va a decir, ay, sí, también me pasó. No, estamos en el lugar del otro, es el respeto por el escenario del otro. 2, 3 minutos, teníamos como un temporizador ahí, nos avisaba, pin, pequeño pitito, ya, maestro, terminó tu turno, sigue el otro. Y al final, la persona que estuviera haciendo el ejercicio de contención, entre comillas, acompañando el proceso, que por lo general era la psicoorientadora, hacía como una especie de ejercicio de respiración, muy de, uff, me relaja, me solté un poco, nos retroalimentaba con algunas cositas de pronto para hacer en casa, para ir meditando o para ir trabajando mientras llegaba a casa y ya. Y eso lo hacíamos 2 veces a la semana o a veces cuando había muchísima presión buscábamos el espacio para hacerlo pues cuando fuera necesario. O sea, y ya llegaba un punto en el que entre nosotros como que decíamos, ven, me regalas 2 minutos, necesito 2 minutos, por favor. Y nos íbamos y nos dábamos 2 minutos, yo hablaba, bla, 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 y el otro me tomaba otros 2 minutos, hablábamos ahí un tres y ya. Pero esa era la consigna inicial del cero juicio, solo escucha. Así empezó esto. Ya después, bueno, esto siguió en esta institución, ellos siguieron con su proceso, yo cambié y cuando fui a mis otros escenarios me iba encontrando como con una necesidad similar. En el momento actual, yo esto lo tengo casi que estructurado como en unas fasecitas, se podría decir. Antes de salir al siguiente, Ah, bueno, porque ya veo que ah, esa bueno. era la primera, esa fue la primera Sí. época. En esa primera época, ¿cómo se protegía el grupo para que esa información que era como tan de cada uno mantuviera, digamos, el respeto, el cuidado? Tú dijiste la palabra contención, que me parece muy importante que la definas. Digamos, todo el procedimiento para que esta información, porque era una información de cada uno, muy profunda, fuera no sé qué, porque ¿qué pasa con esa información? Casi que la pregunta es, ¿qué pasa con esa información? Cuéntanos de esa Bien, primera parte porque ya entramos a la segunda. claro. En esa primera época, se podría decir, era prácticamente era misión y responsabilidad de la psicoorientadora de si encontraba algo que pudiera generarle algún tipo de alarma, seguía de pronto trabajando con el maestro, con la maestra, o le invitaba a hacer algún tipo de cosa muy particular, o hacía algo, mejor dicho, como que desarrollaba un espacio aparte en caso tal de. Pero en general, lo que nosotros hacíamos era que la información que se compartía allí no se consignaba en ningún otro lugar. O sea, más allá de que lo que escuchaba llegaba al corazón, a la mente, Yo nada. creo que ahí había una prioridad de confidencialidad. Sí, por supuesto, por Entonces, supuesto. me parece que eso es muy importante recalcarlo porque la confidencialidad sí hace que esos espacios tengan un lugar que no especial, ¿no? Como cubierto, como que ahí no vas a saber más de mí para usarlo en mi contra en otro lugar, sino que aquí todo lo que pasa estamos todos frágiles y estamos cuidándonos porque esto es de aquí, es lo que creo que me estás contando. Sí, Aquí nos sí. cuidamos. Por eso Ah, te preguntaba por la palabra contención. ¿Qué significa cuando tú hablas de contención? bueno, en ese momento, en esa primera parte de la historia, no lo contenía, digamos, no lo contemplaba de esa forma, eso fue ya más adelante como que logré entender. Pero básicamente era el hecho del aquí nosotros nos podemos acompañar y podemos también ser empáticos. Nosotros
de alguna u otra manera, al escucharnos y al hacer visible eso invisible, también nos identificamos con ello, porque lo estamos viendo. Y eso implica hacerme responsable. Por tanto, ese dolor que tú tienes, yo también lo tengo. No me voy a identificar con el dolor, que es distinto, sino con la posibilidad que tienes tú de que lo compartamos y así podamos trabajar sobre ello. Pero eso fue más adelante en el tiempo, que logré como entender lo que era así. En ese momento y en esa época era muy experiencial, muy, muy experiencial. Entonces, a veces yo decía, wow, tantas cosas que dijo, ¿y yo qué hago con eso? Entonces, venían los ejercicios, ¿no? Del vamos a materializarlo en algún escrito, los típicos ejercicios de escríbalo y rómpalo, o sea, básicamente es coja, haga algo con ello y luego suéltelo. No sé lo que porque no es suyo, pero sí es Y después, compartido. entonces, ¿qué pasó? Mm, En la segunda parte, ¿qué cosas empezaste a sí. hacer distintas o iguales o mejores o no sé cómo, qué pasó? Cuando ya salí, digamos, como a ese escenario, ya no tan protegido, pero sí como con esa necesidad de trabajarlo más. Fue cuando me encontré con, ya en el escenario de formación de maestros. Y cuando empiezo a trabajar de la psicoafectividad y bueno, todas estas cosas conceptuales, yo decía, es imposible que tanto concepto no lo podamos nosotros materializar en acciones. Y entonces empezaron a salir las consignas, empezaron a salir las consignas de lo que vamos a hablar acá, se queda acá. Lo que vamos a trabajar, lo vamos a trabajar acá. Quien no quiera hablar no está obligado, porque también era el otro lugar, el quiero silencio total, perfecto. Ese es el motivo de todo esto. Entonces, algo pasará allí. Si quieres conversar solo conmigo, hazlo conmigo. Si necesitas a otra persona, lo hacemos con otra persona, no hay problema. Pero, en principio, date cuenta de que lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, lo que estás callando, lo que no estás escuchando, es importante. Y lo segundo, puedes levantar la mano cuando quieras. Es decir, pide ayuda cuando lo necesites. Porque es que ese era el otro escenario, ¿no? Y con jóvenes universitarios, y más siendo, pues, de alguna manera yo era contemporáneo en ese momento con mis estudiantes, pues era un asunto muy difícil. Entonces aparecieron esas primeras cosas de el cuidado, lo que se puede hablar, lo que no es que se puede y no se pueda, no habían prohibidos, eso tendría un sinsentido ahí, sino si quieres guardar tu silencio, puedes tenerlo. Pero vamos a tener ese espacio. Y siempre lo teníamos. Estaba el espacio conceptual, y luego veníamos con nuestro espacio de hablar. Y allí fue cuando ya puse mucho más en funcionamiento este tema de la contención. Y nos hicimos corresponsables de todo esto. Y empezamos a tener ese tipo de prácticas, de acciones mucho más conscientes sobre lo que me implica hacerme responsable del otro. Máxime cuando trabajaba en ese momento con educadoras infantiles, con estudiantes para la educación infantil. Entonces también había un segundo nivel de reflexión sobre esto y es, yo esto lo estoy haciendo conmigo, pero ¿cómo lo llevo a la escuela? Y esto, ¿será que lo puedo trabajar con los más chiquitos? ¿Cómo me relaciono allí con el silencio y con el, y con el habla desde los más chiquitos? Que era pues principalmente mi centro de atención estaba ahí puesto. Entonces fue toda una resignificación. Por supuesto vino todo un aparataje teórico que me ayudó mucho a comprenderlo más, a trabajarlo más, a elaborarlo. Y fue cuando surgieron o empezaron a surgir los como cuatro momentos allí clave que yo iba desarrollando. Y ya ahora pues lo sigo trabajando dentro de todo este espacio y más ahora también en la virtualidad. Eso logró potenciarse un poco por la necesidad misma que tenemos. ¿Y Eso cuáles es, fueron esos cuatro elementos y cómo fue el tránsito a la escuela? bueno, el tránsito o el volver a la escuela con estos elementos fue muy interesante porque ya me sucedía no tan directamente con la vida de los niños, sino más con la de los maestros y a través de los maestros con los niños. Entonces, en ese momento acompañaba prácticas, estaba, bueno, ya en otros roles que también lo obligan a uno a estar como en otra posición, lo llevan a uno a estar en otra posición, no lo obligan. Y con eso entraba a contactar con los chiquitines y tenía la posibilidad de entrar con la mirada del adulto profesor.
del adulto directivo y del chiquitín o chiquitina que estamos allí trabajando. Entonces surgieron de manera muy incipiente en ese momento los 4 momentos que ahora trabajo mucho más, que son, primero, la del conexión. Y la conexión aparece desde el momento en el que antes de llegar a la escuela o de antes de estar en la institución educativa, yo ya estoy dispuesto porque estoy llegando. O sea, yo ya estoy como en una visión previa de hacia dónde voy. Cuando voy físicamente, cuando estoy en lo virtual, pero digo que estoy como en esos 2 lugares, es también la disposición que yo hago para conectarme. O sea, antes de esto yo tengo que hacer una cantidad de cosas para poder tratar de garantizar que se mantenga esa conexión. Entonces, como en ese símil, yo me hago consciente del espacio en el que estoy. Muy de esas cosas del aquí y era ahora y bueno, todo esto, pero es como yo me conecto. Y es interesante porque con los pequeños hacíamos como el recorrido mental del cómo llegaste tú a la escuela, y es volver en el tiempo y relatarnos un poco del cómo es que yo llegué o cómo llego todos los días. Con el maestro, algo muy similar, lo mismo que llegar al espacio. Ese es el primer escenario, como el hacerme consciente de. También aparece como la posibilidad del que yo rescate lo que se ha venido trabajando o lo que yo me encuentro en el pasillo, lo que me encuentro en el otro salón, lo que me encuentro en el espacio. Todo eso lo voy llevando hasta el lugar en el que voy a tener mi espacio. En el espacio, yo ya tengo el lugar de presencia, que es el segundo momento, la presencia. Nosotros lo hacemos, entramos al salón y decimos buenos días, pero ya antes me he saludado probablemente con otros, he estado con otros, ya, pero llego y cambia algo. Estoy aquí. Listo. ¿Quiénes están? No es el estoy presente, sino es la presencia. Estoy aquí, ¿qué me trae aquí? ¿Por qué estoy aquí? El tercero es lo que vayamos a trabajar. Si es el trabajo o en alguna cosa es el estudio o lo que vayamos a hacer, la acción, que son las consignas puestas en funcionamiento, el tema que vayamos a desarrollar, el que vaya a hablar, el que vaya a escuchar, bueno, todo eso lo trabajamos ahí. Y el cuarto, como una especie de campana de Gauss, un cierre, pero no es un cierre, si esto se acabó el tiempo ya, sino unos 10 minutos antes, hacer algo que me permita a mí trabajar con eso que yo escuché o que hablé. Y que lo trabajo, lo hago y voy como en esa campanita de Gauss, bajando, 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 hasta que ya al final puedo decir, listo, gracias, terminamos, cerramos y ya. Entonces son 4 momentos, pero como te digo, eso se más ahora, último que les No, puedo dar están como difíciles, nombrecito. están muy difíciles. Bueno, el primero, están muy difíciles porque implican primero un tiempo diferente. Sí. Estamos con un tiempo completamente distinto, un tiempo consciente, pero un tiempo consciente donde tú nos invitas a pensar en el espacio, en primer lugar. Estoy entrando a un espacio. Es muy lindo porque nosotros empezamos esta conversación hablando del silencio como entrando a un lugar de una puerta cerrada. Entonces tú sí nos pones en alerta a pensar que estamos entrando a un lugar y somos conscientes del recorrido para entrar a esa puerta, chan, y abrirla. Una vez abierta, ser consciente a dónde entramos, ¿cierto? Así es. Después, quiénes estamos ahí y cuál es el tema. Digamos que ahí vamos en una narración donde todos, de alguna manera, estamos como en una sorpresa. De ese lugar al final, yo siento que ahí se hace una experiencia que me gustaría que tú me ayudaras a saber cómo es que la dilucidas, cómo la vas logrando, porque creo que es donde está el hit de la situación. Digamos que todos están en una sensibilidad atenta y abierta y muy elaboradita de sí mismo, pero después aparece un otro que le dice, mire, entonces, ¿cómo es ese juego entre esos 2 momentos que me gustaría que nos los ayudaras a poner en hechos, en acciones? Bien, creo que esto lo he trabajado implícitamente con 3 cosas. Con el hablar de lo que no hablamos, casi que se vuelve una consigna. El permitirnos escucharnos dentro de esos tiempos y el evitar
levantar el juicio, que ya los hemos tocado. Entonces, esos tres elementos están ahí, súper presentes. Por supuesto, como hablamos de lo que usualmente no hablamos, pues el tema no es un tema por sí, no es un tema que vengamos ya preparándolo, sino Sí, que no es traído, se genera. surge, surge. Entonces, por eso siempre tiene que haber un acompañamiento de alguien que pueda llegar a ser ¡boom! Alerta, en caso tal de que se requiera algún trabajo mucho más específico con alguna persona. Pero por lo demás, todos somos corresponsables. Quien entra en el espacio sabe que está dispuesto a volverse un instrumento más de esta orquesta. Esto también lo he figurado en ese escenario en algunas ocasiones. Cada uno tiene su tono, su nota. Hay un dirigente, sí, pero no necesariamente tengo que ser yo, puedo ser otro. Hoy yo no quiero, hoy ya, hoy estoy cansado de escuchar, me voy a poner a hablar. Listo, tengo todo el derecho para hacerlo porque es que todos estamos en igualdad de condición. Entonces es muy de ese estilo, de los círculos de contención, círculo de la palabra, muy por ese estilo. Pero lo otro es también la posibilidad del tejido, de la elaboración. Entonces, por eso el momento de encuentro, después de la presencia, eso ya sea como encuentro, estudio o hay de trabajo fuerte, es muy al estilo del taller también de palabra. Del yo te escucho, tú me escuchas, ¿qué nos proponemos hacer de pronto, sin juicio? ¿Qué haría yo de pronto, sin juicio? Lo podría anotar, lo podría proponer para que hagamos todos algo sin necesidad de que estemos tomando un lugar moral. ¿Por qué? Porque es que el lugar moral es el que muchas veces ha evitado que se hable de lo que se vaya a hablar. Claro, Es el que ha puesto el tabú. Ahí. promueves como un espacio donde entre todos construimos posibilidades, caminos. Exacto. Y surgen, Y ya, surgen. de ahí surgen. Y han Es surgido decir, cosas que muy en el lindas. fondo tú confías mucho en el ser humano. Sí, yo sigo creyendo en que todos tenemos nuestra partecita. Y que la reflexión y el cuidado y la contención son la mejor manera para que surja el ser humano que hay en todos, es decir, como la parte que nos permite saber que estamos juntos y que entre todos Exacto. podemos construir Sí. opciones y posibilidades y por lo menos escucha. Ujú. Que no estás solo, porque en la escuela hay mucha gente, pero muchas veces nos sentimos solos. Aquí estamos hablando solamente del lugar maestro, y esto hacerlo con los más pequeños es una maravilla. Darle un lugar dentro de nuestro espacio de clase. Todas mis clases, todas, tienen un espacio así. Porque yo ya lo considero, mira, yo tengo clases de gestión con profesores de evaluación que son, imagínate, hablar de la evaluación desde estos frentes. Es del cómo me siento yo en este sentido, o sea, es recuperarnos en la multidimensionalidad de lo que somos, de lo que sentimos y de lo que pensamos. Que desde mi punto de vista, ahí sí ya emito mi juicio, ha sido el lugar más excluido de la escuela, o por lo menos yo lo sentí así. Y quizás eso también es un proceso de autorreparación, del cómo yo me reconcilio con la escuela, que también es un punto importante. Bueno, así lo pongo, Marisol. Muy lindo, profe Gama, qué conversación más esperanzadora. Pensar que adentro tenemos la respuesta y lo que necesitamos es escucharnos y entender que en la escucha hay un universo de sorpresas, de poder, de esperanza, de contención, de escucha y de empatía. Yo siento que esta conversación nos permite pensar que la escuela puede ser un lugar mucho más rico, en todo el sentido de la palabra, no solo porque sea más rico en aprendizajes, sino en posibilidades eh, del placer, de la alegría. Y lo digo rico en ese sentido, ¿no? De la posibilidad de que nos encontremos y nos alegremos todos por estar juntos en esa experiencia. Qué Exacto. delicia haberte tenido aquí. Bienvenido a Conversaciones Maestras y todas las preguntas que tengan los maestros para este tema. El profe Gama está a la orden y Conversaciones Maestras puede seguir en esta conversación de silencio, ¿cierto, profe Gama? Claro que sí, por supuesto que sí. Sí, o sea, inevitable que sea
el escenario del poder conversar, hablarnos, escucharnos y ser. Ser, Ser con el porque otro. es ser. Ser con el Ser otro. y Sí, gozárnosla. Estamos porque para gozarnos en sí, medio de todo lo que nos está pasando. no Es eso, somos sin el otro. Esa es la gran experiencia. Muchas gracias. Gracias a exactamente. ustedes.